hoy pues nos estamos enlazando con Bolivia, con nuestro querido amigo Juan Carlos Aliaga. Ustedes saben que él es ufólogo, también es gestor de turismo, está con algunas propuestas y recientemente pues tiene unas novedades para contarnos a todos nosotros sobre los lugares que él está descubriendo en Bolivia que tienen actividad tanto ovni, paranormal y bueno, siempre dando sus reportes internacionalmente, ¿no? Entonces él ya es internacionalmente conocido, nuestro querido amigo Juan Carlos Aliaga de Bolivia, que ya lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido al programa. ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Y bueno, siempre con cosas novedosas que tú tienes la primicia, o sea, se está sacando esto por primera vez y no ha salido más en ningún otro lado, así que tú tienes la exclusiva. Sí, querido Juan Carlos, hemos visto, bueno, para empezar con todo, ¿no? Nos has enviado un video donde se te ve con unos exploradores en el lago Titicaca, me imagino, dentro de una nave, ¿no? Dentro de una nave. Y cuéntanos un poco qué aventura has vivido ahí, qué está pasando ahí. Bien, en realidad lo que ha sucedido es un documental que va a ser lanzado a nivel internacional, claro, no solamente de Bolivia, está de Colombia, también Perú está incluido, acá Bolivia. Es un documental que es Encounters en Latinoamérica, se llama, que lo van a poder ver a nivel mundial. Se estrena desde Italia 16 y 17 de noviembre, o sea, eso como adelanto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido acá en Bolivia? Bueno, hay un lugar, claro, no voy a dar exactamente lugares porque quiero que lo vean en el video, pero hay una pirámide en el lago Titicaca, donde hemos podido ingresar hasta una especie de, no diría caverna, porque caverna es algo de la naturaleza, pero esto es como que fuera construido y fueran ruinas que están ahí dentro. Eso nos llamó la atención porque lo que ha sucedido ahí es que un amigo porque se hizo amigo porque estoy llevando turistas generalmente, un amigo que es lanchero, o sea, estos que llevan en lanchas por el lago Titicaca, me llamó hace un tiempo atrás y me dijo que en cualquier momento sería importante ir a ese lugar. Entonces yo les comenté a estos amigos que estaban de pasada por Sudamérica y decidieron venir en este septiembre. ¿Qué pasó? Ahora, esta construcción, porque ha debido ver algo, o sea, lo van a ver totalmente en el documental, es que se puede apreciar ahí en el lugar ruinas que están dentro. Tiene que ver con vestigios de lo que ha sucedido allá en la destrucción misma, en la época de la Atlántida, que se menciona ahí Jayumarca, en el lado peruano, y que hay construcciones. Y también, eso sí yo lo digo porque sí o sí lo van a ver, hay ruinas debajo de las aguas del lago Titicaca. O sea, estamos hablando que no solamente es como todos dicen, salieron los incas del lago Titicaca y bonito y todo aquello, pero en realidad lo que ha sucedido es que hay una ciudad dentro del lago que se puede ver así cuando uno navega, está en otro sector del lago donde uno puede apreciar las ruinas. Uno está en la lancha y uno acerca la cabeza ahí a la lancha y se ve que ahí adentro hay ruinas dentro de las aguas del lago Titicaca. Y lo otro, que está en otra isla, es otro sector lo que te mencionaba, donde existen esas ruinas y hay una pirámide, porque yo estoy sensitivo y tú sabes que habíamos hablado una vez. Estaba hablando con el señor que de la lancha nos hace subir a la cima de donde está justamente esa isla, y yo le digo, esto no es una isla normal, le digo, aquí hay una pirámide. Y él sonríe, el señor el de la lancha, sí, nosotros los habitantes de acá del lago sabemos que hay una isla, más bien dicho hay una pirámide, y bajando vamos a ir, y ahí es donde nos condujo él ya en la lancha, por debajo ya en un lugar ha ido a parar, y es ahí donde están las entradas a la pirámide del lago. Y hay algo que lo tienen que ver ahí en el video, en el documental. Hay un lugar donde supuestamente no debería haber un brillo como fuera una luz, como que fuera algún otro lugar. Según él dice, hay gente que ha cruzado ese lugar donde estábamos nosotros en ese tipo de cueva, aunque no es cueva, es tipo un anfiteatro pequeñito,
donde se conecta a otras dimensiones. Según él, hay muchas personas que han ido y han cruzado y no han vuelto. Entonces nos hemos acercado con estos amigos periodistas al lugar a tomar fotografías, a sacar filmaciones. Es espectacular el lugar, así que esa es la sorpresa tan interesante. ¿Este documental cuándo va a salir más o menos, Juan Carlos? El 16 y 17 a nivel mundial se estrena desde Italia, por si acaso desde Italia. Claro, son ellos norteamericanos, porque la producción y todo aquello, pero desde Italia. Y se llama Encounters, o sea, encuentros en inglés. Encounter se escribe Latin America. O sea, ahí está, como te digo, Colombia, está Ecuador, Perú, Bolivia, y están ahora ellos ahorita en el Brasil. Entonces se están viendo otros casos aquí de lugares de ruinas, todo esto. Es algo interesante, una producción interesante. Claro, bueno, 16 y 17 de noviembre. Sí, y me imagino ahí ya, bueno, tendrán las imágenes en exclusiva y luego ya las podremos ver y bajar y todo. Pero cuéntame, Juan Carlos, también en Bolivia, ahora mismo, en Oruro se encuentra Jim Allen, que es el autor de la Atlántida en los Andes, en Bolivia, mejor dicho. Esto confirmaría un poco esa hipótesis. ¿Tú qué consideras al respecto de esto que se está diciendo, ¿no? De la Atlántida en los Andes, y que hay cada vez más investigadores que llegan a Bolivia y dicen ahí estuvo, no sé si la Atlántida misma, la capital, o realmente todo el reino de la Atlántida? ¿Cómo debemos entender eso? Yo he tenido la oportunidad de hablar con el señor Jim Allen, ¿ya? Hace unos días atrás, vía telefónica, ya, porque él está muy ocupado en su recorrido, todo aquello. Ahora, no sé si te acuerdas, la anterior vez, debe ser un año, pongamos, te mostré unas imágenes, eso yo te lo voy a facilitar en otro momento, acerca de unas ruinas que está dentro de la costra de sal del Salar de Uyuni. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Eso justamente, y también me llamó otro señor, que luego te voy a dar nombre y apellido, es un geólogo. Él me dice que antes que haya, porque se está explotando actualmente el litio ahí en el salar, hace unos 10 años, 15 años, según él, no Jim Allen, sino este otro señor que es geólogo, me dice, yo tuve la oportunidad de ver esas ruinas, porque somos geólogos y estábamos haciendo prospección para la producción de litio, que ha sido después de muchos años, ¿no? Entonces él me dice que, y por eso él me hizo el enganche con el señor Jim Allen, y me dice que él está yendo a dar unas vueltas justamente, y donde voy a mencionar el lugar donde está, justo a las faldas del volcán Tunupa. El volcán Tunupa es un volcán, obviamente, donde está la frontera entre el departamento de Oruro y el departamento de Potosí. En el departamento de Oruro está el salar de Coipasa, que obviamente conecta con el salar de Uyuni, que es inmenso. Entonces, en este sector hay un volcán, que a las faldas justamente del volcán Tunupa estarían ruinas de culturas muy antiguas dentro de la costra de sal. Entonces, lo que el señor Jim Allen me parece que quiere descubrir otras cosas. Yo estoy indagando, no te estoy diciendo que haya dicho, pero todo este sector ya de lo que es actualmente Bolivia vendría a ser la capital atlante de ese tiempo. Ahora, no estoy diciendo que el Perú o Argentina, nada que ver. Todito lo que es actualmente el lago Titicaca, desde que es el Perú, ya hasta lo que es el Salar de Uyuni, norte de Argentina, que tiene salares, norte de Chile, que también tienen salares, era un gran mar interior. Ahora, según Jim Allen, porque eso ya es la versión de él, que los navíos de ese tiempo, no estamos hablando de una época arcaica que estaban con taparrabos y plumas y flechas, no, estamos hablando de una civilización muy avanzada tecnológicamente, que tenía como capital espiritual Tiahuanaco, ¿ya? Venían los navíos que desde diferentes partes del mundo por el Pacífico ingresaban, ahí iban a parar lo que actualmente es Tiahuanaco, ya que ahí está Pumapunco y todo el asunto aquel. Entonces llegaban los navíos de distintos lugares vía mar, y ahí están los círculos concéntricos que habla Jim Allen en sus libros, en su video que también lo vi. Entonces sería sí la confirmación de que el continente sudamericano, no estamos hablando de Bolivia por ser patriotaristas o el Perú, que nos gusta la parte andina, no, todo el continente sudamericano era la Atlántida.
era la Atlántida, porque se ha encontrado también en el lado oriental de Bolivia y también en el lado brasileño, y me parece que en el lado del Perú, ruinas muy similares a las Tiahuanacotas en la selva. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver la selva con lo que es bueno, en este caso la sierra que se le llama, las montañas? Más bien era todo el continente, una capital grande de la Atlántida. Capital, sí, espiritual, Tiahuanaco, y otras capitales. Ahí es como dijéramos ahorita, el planeta entero, somos una raza humana, hay una destrucción, digamos. Está Nueva York, París, está Tokio, está Moscú, está Buenos Aires, está la Ciudad de México, actualmente en nuestro mundo, ¿no? Hubiera una destrucción, entonces nos va a quedar en la memoria Nueva York, nos va a quedar en la memoria el Vaticano, o cosas así. Entonces, lo mismo ha sucedido en el pasado. Habían capitales que están ahí actualmente en Centroamérica que también eran parte de la Atlántida, como los Atlantes de Tula, que en México, creo, ahí está el nombre mismo. Y también allá en la China también hay una especie de el sol de la Puerta del Sol, Huiracocha, similar. Entonces uno dice, ¿qué es esto allá? ¿Por qué hay aquello? Y no nos olvidamos también que hay la fuente magna que tiene inscripciones proto-sumerias, o sea, tiene inscripciones mucho más antiguas que los sumerios. Entonces, que se han encontrado en el lago Titicaca en los años 60. Entonces, ¿no será más bien que había una humanidad muy antigua aquí en esta región del planeta y que de aquí, tanto aymaras y quechuas, es el idioma original de este planeta, no el hebreo, no el chino, no el, el árabe o el alemán antiguo, como algunos dicen? ¿No habrá sido más bien que con orgullo nosotros aquí en Sudamérica el quechua y el aymara sería el idioma madre del planeta? Y que también hay un libro que yo les invito a leer, se llama, el título verdadero es Copacabana de los Incas, claro, al español se llama Copacabana de los Incas, donde hace mención un sacerdote católico en esas épocas, cuando estaba haciendo la investigación de las culturas antiguas de quechuas y aymaras. Dice él que hay una genealogía aquí en el lago Titicaca, donde se dice que se ha construido el arca de Noé, que es Ñoque, el Noé antiguo, y que construyó en la Isla del Sol ese navío, y que fue a parar allá al monte Ararat. Y ni qué decir que también en ese libro se habla de la genealogía de un Adán y una Eva, aquí en la región andina, con sus mismos hijos, la misma cantidad de hijos, y que ha sido casi el idéntico relato bíblico. ¿No será más bien que nos han copiado aquellos amigos que viven en el Medio Oriente y que han impuesto como si fuera, digamos, ellos la génesis de la humanidad, y haciendo perder, digamos, el origen verdadero de la humanidad en esta parte? O sea, hay mucho por hablar, obviamente, pero yo creo que sí, efectivamente, Jim Allen está haciendo un buen trabajo, no solamente porque sea Bolivia, sino porque estaría hablando ya en global, ya lo que es el lado peruano, lo que esas culturas de Caral, que tiene que ver mucho, es muy antigua también, Chavín de Huántar, que las inscripciones, las ruinas que se tienen son muy similares, no iguales, pero casi idénticas a lo que es Tiahuanaco. Entonces, ¿no será que somos nosotros los portadores de ese conocimiento, de esa luz que venía al mundo, y tal vez el génesis mismo del planeta, de esta humanidad? Ahí son las preguntas. Sí, Juan Carlos, al respecto que hablas del arca, del arca de Noé, justamente han descubierto una embarcación del siglo XIX, es una noticia que salió y ahí quedó, no se profundizó más, y por ahí yo escuché a algún amigo que me decía, no, esa barca es más antigua, me han dicho, ¿no? O sea, no sé si te enteraste de este descubrimiento arqueológico y arqueológico se podría decir, en el lago Titicaca. ¿Sabes algo de esta embarcación? ¿Es moderna, antigua? Sí, la versión ¿Qué es importante? Fue encontrada en Huaqui, que es un puerto lacustre que está muy cerca a La Paz, claro, no en la ciudad, pero que va hacia ese sector. Huaqui era un puerto principal de la época en que había comercio entre Perú y Bolivia, allá en 1940 y tantos, 30 y tantos, o sea, muy antiguo. Entonces, en ese sector se encontró. La versión oficial es que es un navío del siglo XIX, pero ahí, como tú dices, han ido descartando. Parecería que tiene la forma
de aquellos navíos que utilizaban los griegos y los egipcios. Y si tú te fijas, las balsas de Totora, no estoy hablando que sea idéntico, las balsas de Totora tienen similitud con lo que viene a ser estos barcos antiguos. Ahora, hay una versión interesante, donde se dice que antes de Colón ya habían venido los vikingos aquí, en Sudamérica, o sea, todo lo que es Bolivia, Perú, la parte andina esta, vinieron, y también vinieron fenicios. O sea, estamos hablando de miles de años atrás, o sea, no es de ahora. Y se han encontrado restos humanos de gente que parecerían que son estos vikingos de septiembre, bueno, no de la época vikinga exactamente, tal vez mucho más antes que vinieron acá. Cráneos humanos donde tienen el pelo color zanahoria, como los nórdicos, ¿no? O sea, los que son de allá, ese color, la piel medio naranja, ¿no? Porque ese es su color de ellos, estos nórdicos verdaderos, ¿no? Lo que es Finlandia, Holanda, todos ellos son los vikingos antiguos, ¿no? Entonces, ese color de piel y también cabellos encontrados en varones y mujeres, parece que ha habido una fusión entre los vikingos y los aymaras y quechuas que vivían ahí, y han salido pues otro tipo de personas, o sea, por la mezcla, ¿no? O sea, es algo interesante, eso es lo que se está hablando últimamente acá. Y yo que estuve por ahí también, Juan Carlos, me comentaban los últimos estudios que estaban haciendo, bueno, en el lado de Perú, pero en el lago Titicaca, ¿no? Y me decían que ya era confirmado que hubo un lagomoto, o mejor dicho, una erupción volcánica, pero de volcanes de agua, ¿no? Y que precisamente uno de estos, el Cerro Capilla, que en realidad es un volcán, tiene una laguna en el interior y que, bueno, al final están descubriendo que esto en un momento ha sido un valle que se ha inundado producto... hay dos teorías, ¿no? Que fue un desembalsamiento de un lago principal, que puede ser el Salar de Uyuni, o que fue producto ya de más cataclismos, como esta erupción de los volcanes. ¿Tú qué se está especulando un poco por Bolivia al respecto de esto? De por qué se hundió, si el lago Titicaca siempre tuvo agua, o si fue un valle, como dicen. Bueno, el lago Titicaca, ahora el que conocemos es chiquito a comparación de lo que verdaderamente es, o lo que era un gran mar interior. Por eso, desde lo que es actualmente el lago Titicaca hacia el lado peruano hasta el norte de Argentina y norte de Chile, era el gran mar interior. Wow. ¿Y por qué es salado? En salar y por qué también hay litio ahí en Puno, que es cercano al lago Titicaca? ¿Por qué? Porque hay sedimentos de sal. Entonces, esa agua que conectaba con el mar no era dulce, es agua salada. Y mira, te comento, me pidieron que guarde reserva, pero una persona que trabaja en un museo aquí en Bolivia, él me mostró un caballito de mar que existe en el lago Titicaca y no quieren comentar abiertamente. Entonces, caballito de mar, lago Titicaca, supuestamente es dulce el agua. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿No será que han encontrado y que todavía viven tal vez en las profundidades esos caballitos de mar de lo que vendría a ser desde la época antigua, o sea que ya siguen todavía viviendo y han sido capturados algunos? Esto me mostró un señor, que no voy a mencionar el nombre porque me pidió aquello, pero que sí trabaja en un museo y ahí lo tienen, pero no es al público, no está abierto al público aquello. Entonces sería eso, que era todo salado y entraban navíos a la Atlántida, a la capital esta, y ahí iban por todo lado, y iban a lo que es Tiwanaku, a hacer ceremonias espirituales, etcétera, ¿no? Y bueno, y toda la Atlántida era una raza, la raza Atlante, que conecta lo que es en África, los asiáticos, los llamados indios norteamericanos y los patagones ahí en el sur de Sudamérica. Entonces sería todo un conglomerado de personas que vivían en nuestro mundo, pero una de esas capitales era Tiwanaku y Pumapunku, y otras que están dispersas en diferentes partes del mundo. O sea, eran las capitales principales de esa época. Y te reitero la pregunta, Carlos, ¿qué crees que ha podido pasar con esta civilización? Entonces, según lo que apuntan los estudios, ¿fue un terremoto? ¿Qué tipo de apocalipsis pues se dio para que se extinguiera esa civilización o sufriera, ¿no?, los embates de los cataclismos? Pero ¿cuál de ellos fue? ¿Un meteorito? ¿Qué se especula? ¿O tú como investigador qué crees? Lo que ha sucedido ha sido un cataclismo planetario. Prácticamente todas las culturas nos hablan de un diluvio. Todas, absolutamente todas. Entonces,
destruido muchos lugares, hablan de África, hablan del Asia, y aquí en Sudamérica vendría a ser lo mismo. La capital, Atlante, ha sido destruida, o sea, entraban los navíos, era una capital con gente que vivía, pero cuando ha habido el gran sacudón, ha tapado totalmente, y ahí es lo que te comentaba, bajo las aguas del lago Titicaca, hay ruinas de ciudades, con este tipo de, como te dijera, imágenes, esto de los monolitos que están todavía debajo del lago. Entonces estamos viendo que es algo bien diferente y que llama la atención. Claro, y con respecto a esto, bueno, te quería hacer otra pregunta, pero más adelante. En todo caso, estos atlantes, que pueden haber tenido otro nombre, ¿no? La verdad no sabemos, por ponerle un nombre como nos ha llegado la historia, ¿no? O como dice, ¿no? Jim Allen, ¿no? Atlantis, ¿no? Antis, ya te está diciendo ahí Antis, ¿no? De la cordillera de los Antis, que ese es el verdadero nombre de la cordillera. ¿Qué tecnología tú crees que llegaron a alcanzar estas humanidades? O sea, así como nosotros, con carros, o eran superiores, ¿no? Como ovnis. ¿Qué crees que llegaron a desarrollar ellos? Tenían la tecnología más avanzada, no eran precarios. Tal vez tenían tecnología mucho mejor que la nuestra, pero obviamente, como en todo lado, hay el ego, hay la envidia, hay todo aquello, y empezaron las rivalidades de pueblos y naciones. Y ahí justamente habla, ahora me hace recuerdo esto, a lo que es los textos sagrados de la India, donde habla de una guerra de Kurukshetra, donde habían naves, o sea, los Vimana, que bombardearon todo, y había lugares que se han hundido y otros que han sido destruidos, y prácticamente ha habido una guerra nuclear. Y entonces todos nos hablan de una gran destrucción. No habrá sido eso, por eso habría que preguntarse. Ellos tenían una tecnología muy avanzada, y debe ser esta, que estaba hace unos 12,000 años aproximadamente, que ha sido barrida de la faz de la tierra, y los sobrevivientes se entraron bajo las montañas. Ahí está la hermandad de los 7 rayos, justamente en lo que es el Perú, es donde está Jayumarca o Wilcacuti, Wilcauta, ya entonces donde se sabe y se dice que estaría ahí el disco solar y todo aquello, donde hay entradas. Entonces, ¿no será que ha sucedido aquello y que se entraron bajo las montañas donde salen y entran naves que también son parte de la Atlántida con una tecnología muy avanzada, y los grandes maestros que vendrían a ser grandes científicos en realidad de esa época? Claro, bueno, y ya hablaremos un capítulo especial de Huñaymarca, ¿no? Ahora no te comprometo para desarrollarlo en extenso porque hay leyendas también ahí, ¿no? Huñaymarca creo que es el pueblo de... ¿Cómo es el significado de la juventud? No. Huñaymarca, bueno, pero ya lo conversaremos. Pero volviendo un poquito a... Está bien, ¿no? Tú nos hablabas de que han encontrado entonces estas ciudades ahí abajo, tan igual como en la India, ¿no? Que han encontrado sumergidas la ciudad de Krishna y todo, ¿no? Pero Jacques Cousteau, cuando estuvo ahí, encontró cabezas, o sea, de estatuas. Incluso hace poco otra expedición ha encontrado oro, ofrendas, y hasta rocas, hasta muros. Y hay también waruwarus, ¿no? O sea, el agua ha tapado muchas cosas. Pero la ciencia oficial te dice, no, lo que pasa es que eran ofrendas que se arrojaban al lago. O no, lo que pasa es que trasladaban las piedras en balsas y se hundieron. No, es que de repente solamente el lago invadió. Pero ya Cousteau lo filmó, ¿no? Y ¿tú qué opinas? Bueno, ya lo has dicho, hay ruinas abajo, ¿no? Entonces, siempre un poco la ciencia como... Bueno, no la ciencia, ¿no? Los arqueólogos oficiales no ven bien esta hipótesis, pero no se puede negar que sí hay entonces estructuras desde... Miren, ¿qué año llegó ya Cousteau, no? Ahora te comento, justamente en esa época cercana de Jacques Cousteau, que llegó acá al lago Titicaca, también llegó otro, y no me acuerdo el nombre ahorita, es un norteamericano que estaba haciendo una expedición de otra naturaleza para ver también lo que hay en el lago, las algas y todo aquello, lo que comúnmente hacen ellos. Pero yo tengo el video, pero cosas extrañas sucedió ahí, que mientras estaba yendo con un submarino pequeño justamente a internarse bajo las aguas del lago Titicaca, vio que se volvía turbia el agua por las algas y todo aquello, pero de pronto él vio, porque ya está el relato de él, vio que efectivamente se veía una luz y que traspasó esa luz
y pudo ver una ciudad iluminada ahí dentro del lago, y que le acompañaron otra especie de discos, o que serían naves en otras palabras, y pudo ingresar ahí y pudo conversar con el líder o mandamás del lugar, le explicó algunas cosas y tuvo que volver luego, pero se asustó y ya nunca más volvió acá a Bolivia, y también lo habían censurado en ese tiempo para que no hable aquí en Bolivia nada, ni en Estados Unidos, pero quedó como una evidencia de ese tiempo lo que él había relatado en esa época. O sea que no solamente existió una humanidad en el lago Titicaca que, por lo que, o una de dos, ¿no? O se inundó o algo pasó, o sea, pero de hecho los sobrevivientes fue un tal Malcu, ¿no? Malcu Cápac o Manco Cápac, que logra ganar la superficie y se salva en la Isla del Sol, ¿no? O sea, busca la superficie, ya sea por una chincana u otra cosa. Pero lo que tú dices es que ese reino no se perdió totalmente, sino que actualmente todavía hay una base de estos atlantes ahí en el lago Titicaca. Claro, existe. Yo te invito, y a todos los amigos que están viendo el video, hagan la prueba en Google Earth. Ahí el mapa, busquen el lago Titicaca, acérquenlo. Van a ver que hay coloraciones como especie de boyas de diferentes colores. Sigan acercando, no es falla de píxeles ni nada. Vayan acercándolo. En algunos lugares son luces azules, en otros lugares son luces verdes, otros tienen color naranja, pero están dispersos. O sea, no es que sea una falla de los píxeles, sino se ve como boyas, pero que fueran iluminadas de algún lado. Tampoco hay barcos de ahí, o población está en el lago, en las aguas. No estamos viendo las orillas del lago. Vean, al lado boliviano, peruano, existen lucecitas que están viéndose en el lago. Y eso en Google Earth no es. Así como estamos viendo atrás tuyo, de luces de nuestro mundo brillando, algo similar se ve ahí dentro. Claro. Algunos han dicho que pueden ser también, ¿no?, ovnis, otros han dicho que pueden ser instalaciones, ¿no?, que están ahí cubiertas, pero lo cierto es que la persona que va encuentra, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado bastante de los ovnis, pero en todo caso, ¿habría, tú crees, una relación directa entre los ovnis, por lo menos del lago Titicaca, los que ingresan al lago, y los atlantes? Porque hay esa idea, ¿no?, que la Atlántida en realidad no fue un continente, sino en realidad se trató de un ovni, ¿no?, de una embarcación o de algo que se hundió, y a propósito incluso, ¿no? Dicen que se sumergió, otros dicen que no, que se fue esta nave. Hasta en los Expedientes Secretos X está esa idea, ¿no?, en la Antártida, que se va al final un ovni, ¿no?, gigante, ¿no?, que está enterrado. En todo caso, ¿tú crees que hay una relación entre estos atlantes y los ovnis? O sea, ¿son ellos, por lo menos una fracción de ellos? Había una relación interplanetaria entre los atlantes y seres que vienen del espacio, o sea, iban y venían, salían y entraban. O sea, había una conexión, porque eso es lo que nos hablan desde todas las culturas. Venían los dioses del espacio a hablar con los humanos, y estos también se iban. Eso está en la Biblia, eso está en otros textos sagrados del mundo. Entonces, efectivamente, los atlantes o los seres que vivían en esa época tenían conexión directa con estos seres del espacio. Wow. Y en ese sentido, por eso te quería hacer la siguiente pregunta, si es que estabas de acuerdo con esto, porque bueno, hay alguna idea. Porque, a ver, conversando con Jim Allen, él nos habla de que Poseidón, no me acuerdo, creo ahorita, me parece que era Tunupa, o en todo caso, ¿no?, por ponerle un nombre a la deidad principal, ¿no?, que está ahí en la Puerta del Sol, Huiracocha, ¿no? Entonces, estas 10 capitales que tenía Atlantis, una de ellas era Poseidonis, me parece, o Poseidón, y el dios que regía esta parte, ¿no?, de Bolivia era Poseidón, ¿no?, que algunos lo podrían interpretar como Tunupa, ¿no?, porque hay bastante referencia a Tunupa. Otros dicen que Tunupa es Huiracocha, otros dicen no, que es su hijo. Bueno, en fin, ¿tú consideras de que este dios, Huiracocha, Tunupa, o alguna de sus advocaciones, ¿no?, podría ser en realidad un extraterrestre? ¿O es solamente una deidad como Dios, nomás algo etéreo, pues a quien le razón? ¿O es un ser? Son seres. Como en todas las culturas, vienen criaturas con cuerpo físico que tienen poderes mentales, tecnológicos, todo aquello. ¿Para qué? Para tener contacto. Ahora, lo hemos
vuelto como dioses, porque en realidad son seres que mucha inteligencia, capacidad mental, espiritual y todo aquello, pero como nosotros somos como niños, los veíamos por lo máximo. Entonces hemos dicho que eran dioses. En realidad son criaturas avanzadas, sí, pero que tampoco son dioses. Hay que aclarar aquello. Los hemos vuelto dioses. Entonces, por ejemplo, los judíos hablan de un Jehová, ¿ya?, que mandaba mensajes a Moisés ahí en el monte, ya donde ha recibido los 10 mandamientos, y etcétera, ¿no? Ha habido conexión. O Elías, cuando se fue una carroza de fuego. Es similar, o sea, cada pueblo ha tenido un líder que tenía conexión con seres del espacio, que claro, en nuestra ignorancia como pueblos hemos dicho que son dioses, pero en realidad eran seres muy avanzados. Sí, yo también pienso eso y conversamos con otro amigo acá en el programa, Rafael Casares, que le mandamos un saludo, y él nos hablaba de que él no cree que los extraterrestres actualmente ya se fueron, ¿no? Pero sí que probablemente en algún momento llegaron y terraformaron la Tierra, porque él dice, o sea, una civilización tan poderosa, pues no va a venir acá pues simplemente a espiarnos, o tendrá cosas más importantes que hacer, a lo mejor, pero sí que pienso que han podido, como la película Prometeo, ¿no? O sea, generar vida en un planeta, ingenieros biológicos, ¿no? Tecnológicos, y bueno, no me dejarás mentir, en las crónicas se habla mucho de que Huiracocha tenía un arma, ¿no? Y con el arma, incluso dicen que el lago Titicaca es artificial, ahí dice, él creó este paso, ¿no? Y se celebra y hay fiestas por este gran dios que ayudó al pueblo, porque antes no había río y ahora hay río, no había valle, entonces este dios Huiracocha era bastante, ¿cómo te digo?, como un ingeniero, ahora recién lo entendemos, ¿no? Un ingeniero que podía transformar el planeta. Prácticamente, como habíamos mencionado, estos seres vendrían a ser criaturas avanzadas tecnológicamente, espiritualmente, y todos aquellos seres ellos prácticamente conocían. Por eso que también en algunas digamos escuelas esotéricas se los llama como los arquitectos, bueno, no solamente del universo, ¿no? Se habla de ellos, o sea, lo que ellos fabricaban, ¿no? En montañas movían, realizaban, por ejemplo, el lago Titicaca tiene una forma de pez, un hombre hincado justamente está ahí con un cáliz que está en el volcán Capia. Luego está algo que nos hace referencia que podemos verlo desde el espacio. O sea, el lago Titicaca también ha sido fabricado después de la gran destrucción para tener justamente como referencia ante las estrellas, digamos, de este lugar, de este planeta. Entonces, mira, coinciden con este pensamiento y esto recién nosotros lo estamos entendiendo porque recién el hombre también está saliendo a colonizar, bueno, en breve, ¿no?, otros planetas, ¿no? Entonces, solamente cuando hemos llegado a ese nivel es que recién empezamos a descubrir a estos antiguos dioses, ¿no? Claro, para nosotros dioses, pero en realidad, como digo, son seres avanzados, pero no tenemos que catalogarlos como dioses. Son, como muchos dicen, nuestros hermanos mayores que nos están viniendo a ayudar. Dioses sería muy diferente, o sea, es otro tipo de situación, pero estos seres son muy avanzados, pero no son dioses para mi punto de vista. Pero de repente para esa época eran, pues, ¿no? Porque claro, imagínate que dominaban tantas cosas. Cuéntame un poco sobre los tours que estás haciendo también en Bolivia. Bien, lo que estoy haciendo actualmente es justamente para que la gente, tanto boliviana como extranjera, pueda conocer estos lugares que son tal vez turísticos desde otro punto de vista, pero desde otra faceta. La faceta esta vendría a ser justamente los tours esotéricos, místicos y ufológicos, o sea, obviamente con prácticas de meditación, con técnicas de relajación, con la explicación misma, digamos, de las ruinas, con ese punto de vista muy diferente, y obviamente en ocasiones se da la aparición de naves en fotografías, o cuando hace también digamos, una especie de vigilia en algunos lugares, en este caso ruinas, donde uno puede tener la oportunidad de sacar fotos o videos. Bueno, para todos los interesados entonces, Juan Carlos, ¿cómo te podemos encontrar para sumarnos a tus investigaciones o los productos que estás brindándonos? ¿Dónde te ubicamos, querido Juan Carlos? Bien, todas las referencias a mis redes sociales, que si me permite los voy a mencionar,
como Juan Carlos Aliaga en el Facebook. El alternativo también oficial es Charles Gorse, se escribe Charles Gorse, Gorse. También estoy en el Instagram como Juan Carlos _ Aliaga. En el ex o antiguo Twitter estoy como Juan Carlos Aliaga 4. También estoy en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 5. En mi canal de YouTube como Juan Carlos Aliaga. Y también en mi correo electrónico como centro de la nueva era @gmail.com. Son las redes sociales que manejo y gustoso va a ser para poderlos atender Juan Carlos, a todos siempre ustedes. es un gusto poder conversar contigo con un tema tan interesante. Y bueno, solo ya para despedirnos, cuéntanos sobre entonces este documental que va para la televisión italiana. Ahí las imágenes ya se van a poder ver y bueno, en cuanto lo tengas, compártelo con nosotros para poder verlo. Bueno, la primicia es de la televisión italiana, pero nos confirmas entonces que entraste a una especie de pirámide. Esto es en una isla, ¿no? ¿Me dices? Sí, lo que en este documental van a ver es una pirámide con sus entradas, que es algo muy espectacular, y las cosas que hemos podido comprobar ahí están en el lago Titicaca. Va a salir este 16 y 17 de noviembre en Italia, oficialmente se lanza desde Italia, pero es a nivel mundial obviamente. Se llama Encounters Latin America, o sea, Encuentros Latinoamérica, o sea, que ovnis obviamente y temas paranormales y todo aquello. Lo buscan como Encounters, se escribe así, Encounters Latin America, entonces ahí lo encuentran, pero yo les voy a estar compartiendo a ti como la primicia, querido Rafael, para que lo tengas como siempre y lo puedas difundir abiertamente. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Y bueno, entonces atentos a esta gran publicación, pero bueno, Bolivia está con una energía últimamente magnética muy importante. Están yendo grandes investigadores que se están dando cuenta de que ahí está la clave, ¿no? De esta super mega civilización. Otros dicen, ¿no? Que en realidad hubieron varias, ¿no? Dentro de América, como una podría ser las estructuras de Machu Picchu y otro es Tiahuanaco, ¿no? O, bueno, a todas luces, según lo que nos parece, fue una gran cultura de toda América, ¿no? Y que, bueno, muy antigua y que poco a poco están descubriendo, pero un gran enigma siempre es el lago Titicaca y por algo todas las leyendas apuntan a que el hombre emerge del lago Titicaca. Y solo para terminar, Juan Carlos, justo estaba estudiando un poco de leyendas y todo, y hay leyendas que dicen que el hombre sale del lago Titicaca, ¿no? O sea, como que no solo Manco Cápac, sino por ahí escuché que como que esta teoría de que el mamífero en un momento fue un anfibio, ¿no? Fuimos un anfibio y luego salen a la superficie y se convierte en un híbrido y luego un mamífero, ¿no es cierto? Eso dice la teoría de la evolución. Y otros están planteando de que de repente hemos emergido no del mar, sino del lago Titicaca, ¿no? Entonces, no sé si la leíste, pero seguro compartirás esta idea, tal vez. El lago Titicaca como origen, ¿no? Sí, yo creo que el lago Titicaca tiene muchos misterios y por ahí es ahí donde se gestó la vida, por ahí es donde nosotros hemos aparecido y seguramente somos portadores, como decía, de un conocimiento, una genética originaria. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, entonces, lo dicho, a seguir a Juan Carlos en sus redes. Gracias por habernos sintonizado en este programa. Y bueno, realmente fantástico siempre conversar con nuestro querido amigo Juan Carlos Aliaga. Un gusto, hermano, un gusto. Estamos en contacto en la brevedad.